Listos para comenzar nuestro estudio bíblico semanal, así es que le invito para que abra su Biblia, por favor, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, Efesios capítulo 2, y hoy vamos a ver la importancia de las buenas obras en el cristiano, la importancia de las buenas obras en el cristiano. Vamos a aclarar, antes de dar inicio a este estudio, en Efesios 2, del 8 al 10, escribe el apóstol Pablo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, la salvación es un don que Dios nos da por medio de la fe, y esto es por gracia, es decir, el amor gratuito que Dios nos da, gracias al sacrificio, a la obra perfecta de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, a su obediencia perfecta, a la sangre que Él derramó por nosotros, y así hacer posible el perdón de nuestros pecados, el ser limpiados, el ser reconciliados con el Padre. Entonces, versículo 8, porque por gracia, ¿verdad? O sea, por el amor gratuito de Dios es que somos salvos, y el medio es la fe, la confianza que tenemos en Cristo. Dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es decir, la salvación no nos la podemos ganar, no la merecemos, no la adquirimos a través de méritos propios, sino que es un regalo que Dios nos da cuando venimos a Él en fe y en arrepentimiento. Ahora dice el versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, por eso la salvación es una muestra de la misericordia de Dios, para que nadie pueda enorgullecerse y decir, yo me merezco la salvación y el perdón y la gloria y el cielo gracias a mi inteligencia, a mi capacidad, a lo buena persona que soy, etcétera. Nada de eso. Sin embargo, la salvación, cuando hemos experimentado la verdadera salvación de parte de Dios, versículo 10, aquí vamos a ver entonces que las buenas obras, que es el tema que vamos a ver en esta ocasión, las buenas obras son resultado de la salvación que Dios nos da a través de Cristo Jesús. Versículo 10, porque somos hechura suya, somos hechura de Dios, dice, creados en Cristo Jesús ¿para qué? Para buenas obras. Entonces Dios nos hace nuevas criaturas, ¿sí? Nos da una nueva vida, una nueva naturaleza, nos da su Espíritu Santo, y de tal manera que ahora estamos preparados para servir. Nos da también dones espirituales. Continúa entonces, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, un creyente auténtico tiene ya preparado un camino de parte de Dios en ese plan para que nosotros llevemos a cabo ciertas buenas obras que son parte de nuestro testimonio, para que a través de esas buenas obras demos a conocer el Evangelio de Cristo Jesús. Entonces, las buenas obras en el creyente son evidencia de la salvación que Dios nos ha dado. ¿Qué son las buenas obras? Pues son actos de servicio, son acciones de apoyo que producen algún beneficio a los demás, y también nuestras buenas obras son un testimonio que alumbra para que otros, o sea, la gente sin Cristo, glorifiquen a Dios. Busque por favor ahora en el Evangelio de Mateo, el capítulo 5, versículo 16. En el llamado Sermón del Monte, Mateo 5, 16, el Señor Jesucristo nos dice que somos la luz del mundo y que por lo tanto debemos alumbrar con la luz de Cristo. Bueno, y la forma práctica de hacer esto, según Mateo 5, 16, dice Jesús, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, servimos al Señor a través de buenas obras para con los demás, pero no es para que nos glorifiquen a nosotros, sino es para que fijen su mirada, fijen su vista, sus ojos espirituales en Dios y lo glorifiquen de tal manera que cuando vean en nosotros estas buenas acciones, esta actitud humilde y como siervos del Señor, ellos van entonces a preguntar, bueno, ¿por qué es así? Y nosotros tenemos que señalar, Cristo es quien está haciendo esta obra, ¿verdad?, de transformación en mi vida. Bueno, ahora vamos a buscar en la carta de Pablo a Tito.
Tito, capítulo 3, versículo 5, repasando un poco este aspecto y aclarando que la salvación no es por nuestras obras, por nuestros méritos, sino que es por la gracia de Dios. Bueno, dice así Tito, capítulo 3, versículo 5. Ok, dice que Dios nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es decir, la salvación es algo que Dios hace a través de la acción del Espíritu Santo, que nos da esa regeneración y que nos da una nueva vida en Cristo Jesús. Bueno, se aclara una vez más este punto porque muchas veces hay gente que piensa que la salvación se gana por ritos, por ceremonias religiosas, o porque alguien le declaró que es un hijo de Dios, o a través de ciertas acciones X. Bueno, es solamente por la gracia de Dios, a través de Cristo Jesús. Bueno, entonces, Tito, capítulo 2, versículo 14, Tito 2:14, escribe aquí el apóstol Pablo, que a quien se dio a sí mismo, habla de Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, o sea, para rescatarnos, para comprarnos con su sangre, dice, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Así es que vamos a ver algunos aspectos. Jesucristo se entregó por nosotros, ¿sí?, para darnos esa salvación, a fin de que, de redimir de toda iniquidad, y purificar para sí un pueblo propio. Es decir, por la sangre que Cristo vertió en la cruz del Calvario, esa sangre tiene el poder para limpiarnos, para perdonarnos y así comprarnos y ahora ser propiedad de Dios a través de nuestra fe en Cristo Jesús, y así al preparar y purificar un pueblo propio para Él, dice, seamos un pueblo celoso de buenas obras. Es decir, no somos llamados solamente a decir, pues ya soy salvo y ya no hago nada, no. Al ser salvo, ¿verdad?, Dios activa en nosotros ahora el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, a veces hay creyentes que malinterpretan esta doctrina de la salvación por gracia y se piensan o pretenden estar pasivos y solamente ser oidores de la palabra, solamente ser espectadores o asistentes a un culto y pensar que con eso están cumpliendo. No, ¿verdad? El creyente es activado por el poder del Espíritu Santo y de la palabra de Dios, de tal manera que ahora el creyente en conjunto con el pueblo de Dios, es decir, con la iglesia, ahora ese creyente tiene que estar activo, servicial, ¿verdad?, sirviendo a través de su testimonio, a través de buenas acciones, de buenas obras. Debemos ser un pueblo ferviente, celoso de buenas obras, que no nos tengan que estar empujando, ¿verdad?, o motivando para que sirvamos. No, esto debe ser de corazón. Cuando entendemos lo que Dios ha hecho por nosotros, nos volvemos agradecidos con Dios y le decimos, Señor, aquí está mi vida, úsala para tu honra y para tu gloria, a través de servir también a los demás. Tito, capítulo 1, ahora vamos a buscar, por favor, los versos del 10 al 13, y aquí tenemos una exhortación. Nos vamos a quedar aquí en esta carta de Pablo a Tito, dice capítulo 1, versículos 10 al 13, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, o sea, los judaizantes, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Hay un problema a veces con la gente que se vuelve religiosa, que puede estarse congregando regularmente, ¿verdad? Pero aquí notamos esta exhortación de Pablo. Tenemos que tener cuidado y no estar buscando la comodidad personal. Pablo aquí hace esta dura reprensión y dice de estas personas cretenses que
o estaban asistiendo a estas asambleas cristianas, o en un momento dado quizás se habían convertido, estaban a punto de convertirse, y Pablo les dice: repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, para que sean sanos en la fe. Es lamentable que muchas veces la gente va y pues va a dormir al culto, esa es la verdad, ¿no? Va solamente a buscar a ver qué pasa o a quién juzga. Pero bueno, el punto es que tenemos que salir de esa zona de confort, es que debemos de dejar de vivir bajo la ley del mínimo esfuerzo. Entonces, un verdadero cristiano no puede estar en una vida de ociosidad, no puede estar con los brazos cruzados, no puede contentarse con solamente escuchar. Quien ha nacido de nuevo, quien ha experimentado esta regeneración de parte del Espíritu de Dios, se vuelve un discípulo activo. No estoy diciendo activista, ¿verdad?, sino alguien que comienza a servir, a realizar buenas obras, porque quiere que las demás personas se acerquen y conozcan a Cristo Jesús. Tito capítulo 2, en el versículo número 7. Tito 2, 7 dice aquí: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Bueno, la exhortación de Pablo a Tito es: tienes que ser ejemplo de buenas obras, ser ejemplo de buenas obras. Bueno, cabe aquí preguntarnos: ¿somos nosotros ejemplo de buenas obras? En su casa, en nuestra casa, pueden decir que tenemos esa iniciativa para servir al esposo, a la esposa, a los hijos, o tú como joven, como hijo, tienes esa disposición para servir a tus padres, para servir ahí en tu casa. Ser ejemplo. Ser ejemplo requiere cultivar una actitud. Para ser ejemplo, ¿verdad?, se requiere cultivar una actitud de nuestro corazón, y esa actitud es la de buscar tener un corazón de siervos como Jesucristo. Jesucristo tuvo ese corazón de siervo, Él fue servicial, Él andaba haciendo bienes, haciendo buenas obras por el poder del Espíritu Santo, y Él fue ejemplo. Entonces ahora nosotros como creyentes tenemos que imitar esta actitud de siervos, ¿verdad? No venimos a ser servidos. Cristo lo dijo, que Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces, no esperes que los demás te sirvan, no pienses que lo mereces, o porque ya tienes mucho tiempo como cristiano, o porque tienes influencias, o porque tienes grandes capacidades, o porque tienes muchos bienes materiales, no esperes que los demás te sirvan. Sírveles tú, sin importar tu estrato socioeconómico, sin importar dónde vivas, etcétera, o tus logros. No esperes que los demás te sirvan. Sírveles tú, y esa es una forma de ser ejemplo. Entonces, es tiempo de que te preocupes por los demás. Hay creyentes que no maduran, y en su inmadurez siempre están esperando que otros más les sirvan, vean por ellos, les den, les acomoden todo. No, hermanos, tenemos que preocuparnos por los demás, ser serviciales, interesarnos por los demás y buscar apoyarles, ¿verdad? Entonces el creyente debe ser ejemplo de buenas obras. ¿Qué tantas buenas obras realizas tú? ¿Y cuál es tu actitud? ¿Estás cultivando una actitud, desarrollando una actitud de siervo como la que tenía Cristo Jesús? Ok, otro punto. Tenemos que estar dispuestos. Tito 3:1, Tito capítulo 3, versículo 1, dice así: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Bueno, aquí el contexto es con las autoridades, es en el trabajo, es en este ámbito laboral o este ámbito externo, diríamos fuera del ámbito de la iglesia o de la congregación, y se nos exhorta aquí a que mostremos una disposición, dice aquí, dispuestos, ¿verdad?, a toda buena obra. Entonces, ¿dónde pasamos gran parte del tiempo? Pues sin duda alguna en el trabajo, o joven, en tu escuela, etcétera, etcétera, pero se debe de ver en nosotros una disposición para realizar estas buenas obras, porque esto es parte de nuestro testimonio. Entonces, alguien que se dice cristiano, cristiana, que no quiere ningún compromiso
con las autoridades, bueno, pues tenemos que mostrar también con nuestras acciones el poder servir de tal manera que la gente vea que hay un cambio en nosotros y que buscamos el bien de nuestro país, el bien de nuestra comunidad, de la colonia, del fraccionamiento, que estamos dispuestos a ayudar. Entonces dice aquí que estemos dispuestos a toda buena obra. Apartando un poco el libro de la carta de Tito, busca por favor el Salmo 100, el Salmo número 100, versículo 2. Es muy importante el entender que el servicio debe hacerse con una actitud de gozo, porque a quien estamos sirviendo, por principio de cuentas, es a Cristo. Salmo 100, versículo 1 y 2, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Así es que menciona estas características de alabar a Dios, pero justamente con la alabanza tiene que haber el servicio. Dijo el Señor Jesucristo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Estos dos elementos, estas dos prácticas. Hay gente que le gusta cantar a Dios, qué bueno, pero no quiere servir, qué malo. Tenemos que servir, tenemos que alabar a Dios, pero también tenemos que servir a Jehová con alegría, con alegría. Entonces, a veces tenemos que reconocer y pedir perdón al Señor porque nuestro servicio lo hacemos con una actitud de desgano, mala forma, con una mala cara, refunfuñando. Cuidado, servid a Jehová con alegría, ¿verdad? Mateo 10:8, dice el Señor Jesucristo, de gracia recibisteis, dad de gracia. O sea, Dios te dio la salvación por gracia, o sea, recibiste la gracia de Dios, el perdón, la misericordia, la vida eterna, una vida nueva, la vida en Cristo. Dice Mateo 10:8, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Entonces, tenemos esta exhortación a que nuestra actitud sea una actitud de disposición, de gozo y de gracia. Ok, entonces esto implica, ¿verdad? El servir, pues implica que tenemos que invertir tiempo, tenemos que invertir trabajo, energía, sacrificio, a veces dinero, perseverancia, paciencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Cristo fue así como Él lo hizo. En la parábola del buen samaritano, Lucas capítulo 10, por favor, Lucas 10, al hablar acerca de quién es el prójimo o qué es el prójimo, y el ejemplo que tenemos que imitar, porque a fin de cuentas Cristo es ese buen samaritano que nos encontró moribundos, ¿verdad? Y Él pagó el precio para restaurarnos. Lucas 10, en esta parábola del buen samaritano, del 33 al 35 solamente. En lo que comenta el Señor en esta parábola, pasa el levita y un sacerdote judíos representando la ley, la religiosidad, pero ven a este samaritano moribundo y pasan de largo, y como alguien dijo, ven pero no ven, ¿verdad? Así nos puede suceder cuando vemos ciertas necesidades y vemos pero no vemos y nos pasamos de largo. Bueno, dice aquí el Señor en el versículo 33, Lucas 10:33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Esta es la actitud de un siervo, de un servidor, y es la actitud que tiene Cristo para contigo y para conmigo, y es lo que ahora espera Cristo que nosotros mostremos, ¿verdad? Esta actitud servicial de sacrificio para con la gente que está necesitando de Dios y también de alguna ayuda práctica de una forma u otra. Ahora sí regresamos a Tito 3:8, por favor. Tito capítulo 3, en el versículo 8, Pablo
insiste, aquí está instruyendo a este líder, a Tito, y le dice lo siguiente, Tito capítulo 3, versículo 8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Dice, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Ok, entonces el apóstol Pablo le dice a Tito, insiste con firmeza. Dice, aquellos que realmente creen en Dios, ¿sí? Si dices creer en Dios, entonces procura, o sea, busca, toma la iniciativa, ¿ah? O sea, no seas pasivo, ten esa iniciativa y procura ocuparte en buenas obras. Procura ocuparte en buenas obras. Ahora, ¿por qué? Dice, porque estas cosas son buenas y útiles. Son cosas buenas y útiles a los hombres. Es decir, Dios nos bendice para que seamos bendición a los demás a través de mostrarles y compartirles el Evangelio. Así es que tenemos entonces esta exhortación, insiste con firmeza. Y ojalá que cada creyente que se congrega en alguna iglesia local entienda esto, que no puede conformarse con solamente oír o cantar unos cuantos coros o alabanzas, no. Tienes que servir, ahora no solamente el domingo, entre semana, tú eres un ministro de Cristo, eres un discípulo del Señor, y donde quiera que te encuentres, ahí tienes tú que servir a Cristo, a los demás, porque ese es un testimonio poderoso que va preparando el camino para hablar, para explicar el Evangelio. Entonces no podemos separar las buenas obras como servicio y la explicación con claridad y en el poder del Espíritu Santo para explicar el Evangelio. Entonces, dice ahora capítulo 3, versículo 14, Tito 3, 14, y aprendan también los nuestros. Aprendan. Sí, a veces llega uno cuando se convierte a Cristo y pues andaba uno quizás en la flojera, en la ociosidad, etcétera, pero hay algo, queridos hermanos, que nos enseña aquí la Escritura, es las buenas obras. Esa actitud se aprende, se aprende. Dice aquí versículo 14, y aprendan también los nuestros, el pueblo de Dios, ¿verdad? Que compró Cristo Jesús para ser un pueblo celoso de buenas obras. Dice, también los nuestros aprendan a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Sin fruto. Entonces, uno de los frutos en el creyente son las buenas obras. Bueno, pero dice aquí que tenemos que aprender a ocuparnos en buenas obras para los casos de necesidad. ¿Cómo cuáles casos de necesidad? Pues hay muchas circunstancias, situaciones que representan necesidades. Por ejemplo, cuando alguien necesita un consejo, ¿quién le va a aconsejar? Quizá Dios le puso a usted a alguien, a un hermano en la fe, un joven cristiano, o un pariente, un amigo, un familiar, un vecino, o alguien que se encontró y le comenzó a compartir su vida real, ¿verdad? Y usted dice, qué barbaridad, necesita un consejo. Ahora, usted no puede decir, esperan el domingo para que le diga al líder, al pastor, al diácono, al misionero. No, si usted, Dios le está poniendo ahí a alguien, ¿verdad? Y está requiriendo de un sabio consejo, pues por eso dice que aprendan. Tenemos que estar bien preparados en la palabra de Dios, guiados por el Espíritu Santo para dar un consejo. Otra necesidad, cuando hay alguna persona enferma o un hermano enfermo. Bueno, pues por favor, no esté dependiendo de un líder de la iglesia para que diga y vaya y llore por los enfermos. Si es cercano a usted, si le habló por teléfono, si usted se enteró, bueno, pues vaya usted o que le acompañe algún otro hermano o hermana y oren por esos hermanos o por ese hermano o por esa persona enferma, ¿verdad? Estén intercediendo y este es un caso de necesidad, ¿sí? La oración o quizás esta persona o este hermano también quiera platicar y desahogarse, bueno, pues vamos a escucharle y a orar también por su petición. Otro caso de necesidad, bueno, cuando algún creyente fallece y se necesita dar el mensaje ahí en la funeraria, etcétera, bueno, pues igual, queridos hermanos,
se requieren hermanos y aún hermanas, ¿por qué no?, que compartan ahí un mensaje de ánimo, un mensaje bíblico para ese caso especial cuando llega a fallecer algún hermano querido en la fe, ¿verdad? Entonces, el cuerpo, somos el cuerpo de Cristo y tenemos que participar y prepararnos cuando se requiera. Otro caso de necesidad, apoyar en algún tipo de emergencia. Bueno, hay muchas emergencias, pero de alguna forma tenemos que apoyar cuando se requiere alguna emergencia, cuando se requiera dar un estudio bíblico, ¿verdad? En un parque, en un restaurante, en una casa y no hay quien, bueno, pues usted ya está preparándose en la palabra, se está discipulando, predique, comparta, enseña. Los casos de necesidad, una buena obra, dando económicamente, dando con sabiduría. Usted necesita discernir, ¿verdad?, para que tampoco la gente se haga dependiente de, no, sino con sabiduría, pero a fin de cuentas habrá ocasiones en donde vamos a tener que desembolsar, ¿verdad?, de nuestro dinero, de nuestras finanzas y apoyar. U otro caso de necesidad continua, siempre habrá la oportunidad de discipular, de atender a otras personas, a otros hermanos con la palabra de Dios. Ahora dice Pablo, para que no sean sin fruto. Para que no sean sin fruto. ¿Cuál es el fruto? Cuando realizamos buenas obras, pues vendrá este fruto. Dios bendice en este tiempo nuestras buenas obras, las cuales hacemos en su nombre. Y no solamente en este tiempo presente, sino en el futuro también nuestro buen Dios nos recompensará ese servicio que aquí fielmente estuvimos realizando en su nombre. Y con esto concluyo con unas 2 o 3 promesas de la bendición y la recompensa que Dios da al servicio que hacemos a los demás en su nombre. Bueno, en Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Gálatas, capítulo 6, versículo 9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, o sea, cosecharemos, si no desmayamos. Cosecharemos a su tiempo. Verso 10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe, es decir, a la iglesia. Ok, Efesios, en la siguiente carta, Efesios capítulo 6, a ver, permítame, versículo 8. Efesios 6, 7 y 8. Efesios capítulo 6, versículos 6, del 6 al 8. Efesios 6, del 6 al 8. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Aquí está la bendición del Señor en su tiempo, en su momento. Y finalmente, en el futuro, Apocalipsis 22, 12. La última carta, el último capítulo de la Biblia, capítulo 22, en Apocalipsis 22, versículo 12, palabras de nuestro Señor Jesucristo, palabras de ánimo, y dice, he aquí yo vengo pronto, dice Jesús, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. He aquí yo vengo pronto, dice Jesús, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Bueno, pues que las buenas obras nos permitan mostrar el amor de Cristo y compartir su evangelio. Bueno, pues con esto concluimos, queridos hermanos y amigos, y la invitación para que esté con nosotros el próximo miércoles en vivo a las 7 de la noche, o después suben a YouTube este mensaje, estos estudios, y también la invitación para que comparta también con otras personas. Y nos vemos, Dios mediante, el domingo a las 12 del día, allí en el Renuevo tendremos nuestro culto dominical. Bueno, pues reciba un fuerte abrazo y que Dios nos use para su honra y para su gloria. Hasta luego.